ya está nuestro primer invitado aquí. Es Denis Chen, lo escucharon hace unos meses. Él tiene una página web que se llama Always Be Compounding Club, que habla sobre finanzas y economía. Y lo tengo aquí. Denis, bienvenido como siempre a Next Noticias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con nosotros. Bueno, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿realmente estamos cerca de una recesión? Y los números en los Estados Unidos parecen decir una cosa distinta a lo que está pasando, porque pues se habla de que Estados Unidos, las grandes empresas están ya pronosticando o dicen que ya se encuentran en recesión, pero puede haber recesión con un desempleo tan bajo como el que tiene Estados Unidos. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación, Fernando. Yo en este momento creo que no. En Estados Unidos no parece que va a haber una recesión, a mi parecer. Es muy difícil de predecir estas cosas, pero en este momento no hay suficientes trabajadores en Estados Unidos. Y también, si miran los datos, todas las empresas han estado produciendo rendimientos normales. Los rendimientos no están cayendo, están más o menos normales. Así que por este año no parece, pero then again, es muy difícil pronosticar. Predecirlo. Bueno, correcto. Igual, estamos hablando de que pierden trabajo ejecutivos bien pagos en grandes empresas como Amazon, Google, y el trabajador medio, pues las empresas de cuello celeste pareciera que no están en esa sangría de trabajadores. Eso es correcto. Una cosa es que son los datos que produce el gobierno. Es muy difícil saber porque ellos cuentan trabajos o trabajadores, puestos de trabajo, no cuentan la calidad del trabajo. O sea, puedes tener ingenieros en Google que están saliendo o de Facebook, Meta, pero y a su vez ellos están convirtiéndose en manejadores de Uber. Entonces, eso pareciera como que no están perdiendo el trabajo, pero están perdiendo la calidad, el poder adquisitivo. Bueno, eso es importante, José. Oiga, usted es de Colón, ¿no? Correcto. Sí. Colón. Tú estudiaste en Pensilvania. Universidad de Pensilvania, Bien. Wharton School. Estamos hablando con alguien que maneja mucho mejor que todos nosotros el tema financiero. Le voy a hacer un par de preguntas para ver tu perspectiva. Porque mañana es un día especial con esto de la guerra de Ucrania y queremos ver la economía global y cómo, en este caso en Panamá, nos afecta a nosotros, porque nosotros somos un país ligado al comercio global. Lo que pasa en el mundo se resiente aquí. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo ves tú el papel de las dos economías más poderosas en el mundo, que son sin duda alguna los Estados Unidos y la República Popular China, y el Japón como la tercera economía global y el papel ascendente de la India? ¿Cómo tú ves en este conflicto el desarrollo? Ya nos hablaste un poquito sobre Estados Unidos, en este particular, en la República Popular China y el conflicto y sus relaciones con Rusia, ¿lo podrían afectar en el comercio con Europa y con los Estados Unidos, siendo para nosotros, a la hora de Panamá, la República Popular China el segundo usuario más importante del canal de Panamá? O sea, la pregunta es, ¿cómo afecta a China? No, ¿y cómo ves el desarrollo de China ahora, en este mundo, en este momento? Porque es la segunda economía más grande del mundo. Claro. Bueno, China definitivamente es un poder económico que está creciendo y es emergente. En una década o dos va a ser la potencia más grande del mundo, creo yo. ¿Cómo impacta? O sea, obviamente todo el mundo estamos ligados a China. Estados Unidos está ligado a China, todo el resto del mundo está ligado a China. Y la verdad es que es muy difícil de predecir qué es lo que están estructurando y la estrategia de China. Ellos están viendo the long game, o sea, ¿cómo se dice eso en inglés? Sí, en el largo plazo. El largo plazo. No sé, la verdad es que no sé, porque ellos tienen una filosofía bien largo plazo, mientras que el resto del mundo estamos en ciclos de 5, 4, 5 años. Cuando mucho. Cuando mucho, exactamente. Entonces, sí estamos dependientes de China, pero ellos también están dependientes de nosotros, del resto del mundo. Pero ahí entra un fenómeno actual, que es esa desglobalización que está habiendo. Correcto. De traer empresas que estaban en China y sacarlas de China, más bien, porque se están mudando a Vietnam, se están mudando a la India,
y la intención también era traerlas hacia América Latina. México se está beneficiando mucho de ese programa. Sí. Es decir, eso, uno, con la preocupación para nosotros de que si se hacía eso en China, era mercancía que pasaba por el canal de Panamá. Sí. Ahora esa mercancía, haciéndose en México, no es necesariamente tenga que Correcto. pasar por nuestro canal. Es el nearshoring effect. nearshoring El nearshoring effect. Sí, eso va a impactar porque al haber la preocupación con China, Estados Unidos y otras partes del mundo están desglobalizándose. O sea, lo que está pasando es que ya no están dependiendo tanto de las importaciones de China, sino están moviendo producción más cerca de casa. Entonces, lo que está pasando para nosotros como Panamá, sí nos va a impactar, bueno, podría impactar, no digo que sí, podría ser que nos impactara si eso sea el caso. Pero then again, eso toma un poco de tiempo y también se puede reversar. A mí no sabemos si el presidente nuevo en Estados Unidos cambia de política o si el presidente de China cambia de política. Uno no sabe qué es lo que puede pasar en 5 años. ¿Qué recomendación tú le harías a los jóvenes panameños que estudian y en qué carrera deben estudiar en este mundo que ha cambiado del trabajo al concreto, al trabajo abstracto, en donde surgen nuevos mercados laborales y nuestra educación no lo está preparando para esos nuevos mercados laborales? ¿Qué consejo tú le darías a nuestra juventud aquí en Panamá? Sí, es muy importante, creo que es importante saber ciencias, matemáticas e ingeniería. Esos son lo que prepararía bastante para que tengas ¿Ciencias? matemáticas y ingeniería. No somos más deficientes. ¿Ah? Sí, Es exactamente lo que... eso te prepara para tener múltiples opciones. Siempre puedes regresar a hacer negocios, puedes hacer otras cosas, pero te da la forma de pensar y la metodología y los procesos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el canal, los puertos, que producen transportes, pero también podrían generar un nicho de negocios de información. A la gente ahora le interesa saber el tiempo, cuándo llega mi barco, e información. Correcto. Que nosotros no hemos creado ese hub para darle la información a los demás. Pero yo noto en nuestra juventud, siempre que tú le preguntas, ¿cuál es tu...? No, yo no quiero saber nada de matemática. El que no sabe de matemática no entra en este mundo moderno. Exacto, exacto. Sí, un dato importante es la inflación. O sea, la inflación en Estados Unidos se está disparando por falta de trabajadores. Aquí en Panamá no tenemos ese problema porque todavía tenemos la tasa de desempleo es relativamente alta, ¿verdad? Pero el cosa es tener trabajadores capacitados para poder echar adelante el país. O sea, un dato histórico de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el cambio de siglo pasado, el siglo XX, al principio del siglo XX, 1900, era una población de trabajo bastante agraria. 38% de los trabajadores en Estados Unidos en 1900 eran agricultores. En ese momento se producía 30 bushels, no sé cómo se dice bushel en español, bushels de corn, de maíz por acre de terreno. Ahora se producen 150 bushels de acre de terreno y la población de trabajadores agrarios, agricultores, no es 38%, es 1.5%. Sí, menos del 2%. Menos del 2%. Entonces, ese es el avance de productividad que se necesita para combatir inflación y echar el país. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y tú como experto en finanzas, porque en la crisis de 2008 se imprimió también un montón de dinero, sí, pues comparable a lo que pasó durante la pandemia. También. ¿Por qué una no generó inflación y la otra sí? Ok. La primera, en el 2008, no generó inflación porque fue directo a cubrir los bancos. No llegó al usuario final. La plata no llegó a los bolsillos de los ciudadanos. Mientras que en el COVID sí fue impreso y directamente llegaban a las cuentas de banco de los ciudadanos que podían gastar. Entonces, en el 2008 los ciudadanos no recibieron la plata en una cuenta que nunca llegaron a tocar. Así que no infló, no hubo más plata en el sistema. Mientras que durante el COVID, sí vino directo a los bolsillos de cada ciudadano y para poder gastarlo. Y entonces eso puso presión inflacionaria e incrementó la inflación. Bueno, una inflación que es lo que está provocando
un alza de los intereses bancarios, ¿hasta dónde llegará? Ese es difícil de predecir, Fernando, pero ahora mismo, según la Reserva Federal, el target de ellos es 5,5, 5,75, pero ese no es ellos harán todo lo posible para bajar la inflación a 2%. Así que eso podría seguir subiendo, no sé, 6, 7%, no se sabe. Pero en este momento se estima que va a ser alrededor de entre 5,5 a 6% por ahí. Una pregunta. Bueno, para nuestro oyente que pregunta, el bushel son 35 libras. 36. 36 libras De maíz. de Creo que peso. 56. La arroba, ¿no? Sí, sí. Sí, es un... Es una medida agraria antigua. anglosajona. Sí, sí. No, esto a veces se usa. Sí. Por eso que él la está usando. Si tú fueras a darle un consejo a Panamá, como panameño, como conocedor que tú quieres de este país, ¿tú qué le dirías al gobierno con respecto al manejo de la mina que produce el 4.8 del PIB? ¿Debemos cerrar o tener un contrato o eliminarlo? Wow. Ese es un tópico que si haces de un lado o del otro estás mal. Por un lado, si cambias el acuerdo, estás dejando la estabilidad legal internacionalmente mal. O sea, si alguien viene a invertir 20 billones de dólares a Panamá o 10 billones de dólares a Panamá y firman un contrato hoy y no saben si en 10 años el contrato es válido, ese es un problema. Del otro lado, si no hacemos un cambio del contrato, estamos perdiendo recursos. Entonces, eso está, si haces de un lado estás bien o mal y del otro lado estás bien o mal. No sé la respuesta. Pero si cambias y tienes el contrato y las partes están de acuerdo, ¿no sería la mejor solución? Sí, pero igual deja la impresión mala de afuera. Pero ya tenemos algo malo. Sobre todo que Sí. Panamá entra en el juego con un bien estratégico en un momento en el cual el cobre está en alza. Sí. Y ahora, 4.16 la libra ya. 4.16, estaba a 4.08 antes de los carnavales. Y bajó a 3.40 durante el último mes. Sí, pero pareciera como que podría parecer que nos estamos aprovechando también. Lo cierto es que pues, la incertidumbre actual, pues yo creo que teníamos rato de no tener un año con tantas incógnitas en muchos aspectos, Sí. políticos y económicos y financieros. ¿A qué hay que prestarle atención? Sobre todo un país con una deuda en ascenso y crees que esto provoque la reducción del Estado. Es decir, tanta deuda que han tenido que emitir la mayor parte de los países debido a la pandemia. Es difícil. Como yo veo Panamá, no, me parece que tenemos que tratar de controlar los gastos, lo más posible el gasto del Estado, del gobierno, no engordarnos más como gobierno, o sea, no ser más tan ineficientes. Parte de la productividad, no solo es productividad individual o de empresas, sino productividad del gobierno, del Estado. Poder controlarlo a un nivel, no sé, porque tenemos muchas necesidades que están pasando. Es probable que tengamos que seguir endeudándonos un poco más, pero hay que tener control sobre el endeudamiento. A diferencia de Estados Unidos, que se sigue endeudando, ellos tienen un país gigante con muchos recursos naturales. O sea, nosotros somos un país pequeñito. Entonces, ¿cuántos más minas de cobre tenemos? ¿Cuántos más canales de Panamá tenemos? No hay muchos. Entonces, ¿cuánto nos podríamos endeudar? Estados Unidos tiene bastante espacio para endeudarse, nosotros no. Es decir, ¿qué nivel deuda PIB tú crees que es el ideal para un país como este? Yo personalmente creo que tenemos demasiada deuda ya. Sí, O sea, 60. lo ideal sería más abajo de 50% del PIB. En mi opinión. En tu opinión. Sí. Bueno, Denny Estamos Chen, arriba del 60%. pues, analista financiero, pueden verlo pues, en su página, en tu canal de YouTube, WB Compound, y ahí pues da datos sobre pronósticos financieros y económicos.